Cada vez que con mi familia nos hemos dispuesto a hacer un viaje, para irnos de vacaciones, para tomarnos un tiempo, alguna de esas cosas que a uno le llena de emoción y le llena de alegría poder tomarse ese tiempo con la familia, nos ha sucedido siempre lo mismo, y es que nos ha dominado la ansiedad. Si bien las vacaciones o ese tiempo de disfrutar comenzaba desde el mismo momento en que nosotros salíamos de viaje, la realidad es que no disfrutábamos hasta que estábamos en el lugar, porque la ansiedad previa no nos dejaba descansar, no nos dejaba dormir, inclusive salíamos cansados, agotados por la misma ansiedad. Es curioso que el incremento del bienestar material tiene como compañera de viaje a la ansiedad. La realidad es que la ansiedad no es otra cosa que un estado de tensión en el cual sentimos una amenaza de que las cosas no resulten como nosotros quisiéramos. Y a causa de ellos es que perdemos la paz. Esa es una de las principales cosas que produce la ansiedad en nuestra vida, aunque también desencadena un montón de otras cosas. La ansiedad produce fobias, produce ataques de pánico, produce inseguridad, miedo constante, mareos, ahogo, la persona sufre dolores de cabeza, hasta puede producir sarpullidos en la piel, taquicardias. Es llamativo que la ansiedad no solo no nos deja disfrutar de las cosas que tenemos en la vida, también malogra muchas de las oportunidades que Dios pone delante de nosotros. Hoy quiero invitarte a que puedas buscar en tu Biblia segunda carta a los Corintios en el capítulo 2, versículo 12 y 13, aunque luego también me voy a referir al 14, para mostrarte algo puntual allí que vivió nada más y nada menos que el apóstol Pablo. Mientras buscas en tu Biblia, te invito a que te suscribas a este canal, que le des a la campanita allí para que te lleguen las notificaciones de todo lo que estamos subiendo por esta plataforma. Aquí solamente utilizamos esta plataforma para compartir la palabra de Dios con un mensaje que puede llegar a tu vida y producir cambio, transformación, y algo maravilloso puede suceder en tu vida porque es Dios mismo el que nos habla cuando abrimos su palabra. Segunda carta a los Corintios, entonces, en el capítulo 12, los versículos 12 y 13 nos dice la palabra de Dios: cuando llegué a Troas, dice el apóstol Pablo, para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Dios abre puertas en el momento justo que nosotros necesitamos. Sin embargo, aprovechar esas puertas es un asunto personal. Hay cosas que en la vida se nos presentan como posibilidades, eso no significa que lo podamos aprovechar. En la Argentina, un joven tiene mayoría de edad a partir de los 18 años y entonces, entre otras cosas, por ejemplo, puede sacarse un carnet de conducir, puede tomar decisiones respecto a su futuro. Ahora, esto es una posibilidad, esto no significa que verdaderamente el joven lo vaya a hacer, porque las oportunidades se nos presentan en un momento determinado en la vida. Dios nos presenta oportunidades en un momento determinado. Cuando el apóstol Pablo llegó a Troas, dice aquí el texto, para predicar el evangelio de Cristo, Dios le había abierto una puerta en ese lugar. Dice aquí que se le abrió una puerta en el Señor. Era una gran oportunidad de parte de Dios para su vida, para la misión que Dios le había asignado, para esa obra, ese ministerio que él tenía. Sin embargo, allí tuvo un problema, y es que no se encontró con Tito, que él tenía la expectativa de encontrarse con este hermano amado por él, y esto produjo en él un nerviosismo. Dice, no tuve reposo en mi espíritu. Las situaciones no habían salido como él esperaba. Se generó en él una tensión porque las cosas no resultaron como él esperaba, y entonces esa puerta fue malograda, porque dice que inmediatamente, aunque se le había abierto una puerta en el Señor, inmediatamente él partió para Macedonia. La ansiedad le quitó a Pablo la seguridad que a él lo caracterizaba, la oportunidad de consolidar lo que un día había abierto allí. En el libro de Hechos, capítulo 16, del versículo 8 al 11, se nos menciona del viaje a Macedonia y cómo él había estado allí, y esta era una oportunidad de consolidar todo lo que él había hecho, la oportunidad de progresar, la oportunidad, la libertad
de cumplir la misión que Dios le había asignado. Él había perdido la paz, había perdido el gozo que lo caracterizaba, como vemos en Filipenses, que dice gozaos, regocijaos. Todo esto lo había producido la ansiedad en él. Él llegó a pensar lo peor, él no sabía si a Tito lo habían encarcelado, si estaba vivo o estaba muerto. Y la ansiedad lo llevó a tomar una decisión impulsiva. Dice que inmediatamente él partió para Macedonia, cuando Dios le había abierto una puerta en Troas. Y esto a veces nos sucede a nosotros, que Dios nos abre puertas, oportunidades, cosas para que las aprovechemos en el momento justo. Pero la ansiedad nos hace malograr las cosas, esas oportunidades las terminamos malogrando. Dejarnos dominar por la ansiedad suele a veces hacer que nosotros malogremos estas puertas en nuestra vida. Sin embargo, la buena noticia es que dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 7 que es Dios el que abre y que cuando Dios abre nadie cierra. Es decir, que si Dios te abrió una puerta de oportunidad, una puerta de bendición, ¿sí? Solamente Él la puede cerrar. En este caso el apóstol Pablo, Dios le había abierto una puerta en Troas y él, por causa de la ansiedad, por causa de que las cosas no habían salido como él esperaba, entonces esa puerta fue malograda, pero Dios no le cerró esa puerta y después él iba a poder aprovecharla, porque él logró dominar la ansiedad. Y ahora sí ya nos vamos a meter en el próximo versículo, que es el versículo 14, que nos va a mostrar que aunque él no tuvo reposo en su espíritu, que aunque él había malogrado esa puerta que Dios le había abierto allí, sin embargo, él logró tener un cambio de actitud a tiempo. Y si nosotros cambiamos nuestra actitud a tiempo, aunque hayamos malogrado muchas de esas oportunidades, tal vez no sea demasiado tarde para poder aprovecharla. Vamos a ver estas tres cosas en el apóstol Pablo, allí en el versículo 14, te lo leo entero, pero luego vamos a ir viendo cada uno de estos puntos. Dice allí, mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Lo primero que vamos a ver allí, el primer cambio de actitud, porque Pablo no había tenido reposo en su espíritu por esta situación de no haberse encontrado con Tito. Sin embargo, él tuvo un cambio de actitud. La palabra dice, más a Dios gracia. Este cambio de actitud tuvo que ver con la gratitud que él tuvo hacia Dios. La palabra más significa pero. Aunque él no había tenido reposo en su espíritu, dice pero. Doy gracias a Dios. La gratitud. Mientras más crece la ansiedad, más se debilita nuestra confianza en Dios. Y hay cosas que nos hacen perder de vista que debemos tener la gratitud hacia Dios. Y a veces nos lamentamos, perdemos la paz por las situaciones que se presentan como una adversidad. Yo nunca voy a olvidar una de las cosas más dolorosas que he visto en la vida. 2 veces lo he visto. A una madre entregando, o 3 veces he visto esto, madres muy jóvenes sepultando a sus niños muy pequeños. Una de ellas fue una bebé o un bebé, pero recuerdo una vez una madre que en el mismo momento que estaban sepultando a su hijito, que creo que tenía unos 4 o 5 años, ella lloraba, por supuesto, desconsolada, pero ella dijo, te doy gracias, Señor, por los días que me diste a mi hijo, por haberlo disfrutado estos 4 años. Fue un cuadro sumamente doloroso, pero ella tuvo gratitud hacia Dios. Job en el capítulo 1, versículo 21 dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre de Dios bendito. Aprender a tener gratitud va a traer paz a nuestro corazón, porque en definitiva no hemos traído nada de este mundo. En definitiva solamente Dios tiene el control de todo. El versículo 14 que acabamos de leer está dando una ilustración del apóstol Pablo de un acto público que era conferido a un general victorioso, a una procesión que hacía a través de una ciudad con el botín de guerra, con
con los prisioneros de guerra, él pasaba triunfante y victorioso y era aclamado por las multitudes. Ahora, sin embargo, a este general se lo mantenía, para poder mantenerlo humilde, se lo mantenía con una persona atrás, un esclavo que constantemente le estaba recordando sus defectos, les enumeraba uno a uno todos sus defectos, todos sus errores, para que a pesar de esta entrada triunfal, él se mantuviera humilde, reconociendo que necesitaba a Dios. Es importante entender lo que Pablo está diciendo acá. Pablo está manifestando esto acá, esta victoria que Dios le daba, a pesar de que las cosas no habían salido como él quería. Él estaba diciendo más a Dios gracias, porque él sabía que toda victoria en su vida dependía exclusivamente de Dios. Las cosas no habían salido como él esperaba, sin embargo, Pablo tuvo esa gratitud hacia Dios, que mantuvo la puerta abierta. No solo mantuvo la puerta abierta en Troas, sino que él se fue a Macedonia y también allí el Señor le abrió una puerta para el Evangelio. Las cosas no siempre resultarán como esperamos, pero gracias a Dios que siempre resultan como Él quiere. La segunda cosa que Pablo tuvo como un cambio de actitud y que lo llevó a dominar la ansiedad, y también esto necesitamos nosotros, es que tuvo un cambio de actitud hacia Dios. La parte B del versículo 14 dice que Él, hablando de nuestro Señor, nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Las cosas no habían salido como Él esperaba, porque Dios le abrió una puerta allí para el Evangelio, pero al no encontrarse con Tito, él se llenó de ansiedad, no tuvo reposo en su espíritu y malogró esa puerta y se fue inmediatamente, tomó una decisión impulsiva y se fue inmediatamente a Macedonia. Sin embargo, él va a reconocer esto, que el Señor lo lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Sin nosotros, Dios sigue siendo Dios, pero sin Dios, nosotros no somos absolutamente nada. Del mismo modo que no has nacido por un accidente en la naturaleza, sino que Dios te ha puesto en este mundo. Así tampoco has llegado a este lugar sin la intervención de Dios. Si has llegado hasta aquí con vida es porque Dios te ha sostenido. Y tienes que saber que tenemos que tener un cambio de actitud hacia Dios, porque es Él el que nos sostiene con vida, el que te mantiene en pie. Primer libro de Samuel, el capítulo 7, versículo 12 dice: hasta aquí nos ayudó el Señor. Pablo comprendió que innecesariamente se había llenado de ansiedad, se había dejado dominar por la ansiedad. Él comprendió que en Troas y en Macedonia también tuvo dificultades, porque las cosas no salieron como él esperaba en Troas, pero tampoco salieron tal cual él esperaba en Macedonia, porque allí en Macedonia tuvo problemas, le salió al encuentro una mujer que tenía un espíritu de adivinación, él liberó a esta mujer, pero tuvo problemas con las autoridades, sí, con la gente del lugar, el mundo espiritual adverso allí, sí, movió a la gente para que los azotaran, para que los encarcelaran, y él también tuvo dificultades en Macedonia. Sin embargo, él va a decir esto, que el Señor siempre lo lleva en triunfo. La ansiedad suele hacerte pensar que de esto no vas a salir, que esta situación que estás atravesando, que no salió como esperabas, no te vas a encontrar una salida, no vas a encontrar una solución. Sin embargo, si cambias tu actitud hacia Dios, Él siempre te llevará en triunfo en Cristo Jesús. Es por eso que los amigos de Daniel no doblaron sus rodillas cuando el rey Nabucodonosor quiso que lo adoraran. Es por eso que los apóstoles no dejaron de predicar, a pesar de haber sido azotados 1 y 1000 veces. Es por eso que Job nunca dejó de creer, aunque la mujer misma le dijo: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. ¿Por qué? Porque ellos reconocieron a Dios y tuvieron un cambio de actitud hacia Dios, aún en medio de la adversidad. La tercera cosa, y con esto voy a terminar, que hizo Pablo para dominar la ansiedad es rendir su voluntad de manera absoluta a Dios. La parte final de este versículo 14 nos dice que el Señor manifiesta por medio de nosotros en todo lugar su conocimiento. La vida de Dios solo huele bien para los que la viven en plenitud. Esto es lo que hace referencia a los versículos 15 y 16, cuando habla del olor que perciben los que se salvan y el olor que perciben los que se pierden. Nuestro cerebro y nuestra nariz
perciben el mal olor en otro, pero no lo perciben en nosotros mismos. Nosotros percibimos, aunque podamos tener mal olor, no lo percibimos porque estamos habituados. Pero cuando otra persona tiene un olor o cuando hay un olor en el lugar ajeno a nosotros, entonces lo percibimos. Y esto hace referencia a los próximos versículos. Cuando una persona tiene vida eterna, cuando una persona ha conocido a Dios, cuando una persona es un hijo de Dios, todos los que tengan esta característica, cuando está en la iglesia, cuando está con los hermanos, percibe olor a vida. Y sin embargo, cuando está en un lugar donde hay gente inconversa, gente que vive en pecado, percibe olor a muerte. Sin embargo, los que se pierden les sucede exactamente lo mismo. Cuando se encuentran con un hijo de Dios, cuando se encuentran con gente que camina de acuerdo a la voluntad de Dios, camina en santidad, no huelen vida, huelen muerte, porque les es un olor ajeno. Y de esto está hablando el apóstol Pablo. En las procesiones triunfales de estos generales que venían victoriosos de la guerra, si la gente quemaba incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses y llenaban la ciudad del olor a perfume y el humo de los sacrificios. Así también Pablo dice que en Troas y en Macedonia, a pesar de que las cosas no salieron como él esperaba, en todo lugar dice que Dios manifestaba por medio de él o por medio de ellos, del equipo que lo acompañaba, el olor del conocimiento de Dios. Pablo reconoció que el triunfo de Cristo en todo lugar y en todo momento manifiesta el olor del conocimiento, y él se sentía como parte de esta procesión triunfal y él mismo se ofrecía en sacrificio agradable a Dios. Porque aunque la ansiedad lo había dominado por un momento y no le había dejado tener reposo en su espíritu, él nunca dejó de manifestar el conocimiento de Dios. Quiero terminar con esto, con este pensamiento. La ansiedad nunca va a adelantar las cosas que Dios tiene para tu vida. Hay un jugador de fútbol argentino, Rogelio Funes Mori, que juega en estos momentos en México, y que él siempre tuvo, como muchos jugadores de fútbol, la expectativa, el deseo, el sueño de jugar en la selección argentina. Y llegó un momento que parece que la ansiedad lo dominó. Y como vio que el técnico de la selección argentina no lo convocaba, y se iba pasando el tiempo, y se iba en las eliminatorias, no lo convocaba, y él quería jugar en la selección, y vio que no tenía esta posibilidad, entonces, estando jugando en México para un equipo mexicano, él decidió nacionalizarse como ciudadano mexicano, para así ser convocado por la selección mexicana y poder estar en el Mundial de Qatar. Para su sorpresa, y luego de que hizo esto, la prensa mexicana le está poniendo presión al director técnico de México para que no lo convoque a la selección. Es decir, que no solo perdió la posibilidad, la puerta estaba abierta para que él jugara en la selección argentina, sino que ahora también se le cierra la puerta para jugar en la selección de México. Debemos tener cuidado de no dejarnos dominar con la ansiedad. Porque a veces, por la ansiedad, en lugar de aprovechar lo que tenemos y disfrutar lo que tenemos, tomamos decisiones imprevistas, impensadas, rápidas, como la tomó el apóstol Pablo, y a veces podemos malograr lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Si no quieres que la ansiedad malogre las puertas de bendición que Dios pone sobre tu vida o abre delante de tu vida, entonces da gracias a Dios aunque las cosas no salgan como esperabas. Cambia tu actitud hacia Dios para que Dios cambie lo que humanamente no puedes cambiar. Rinde tu voluntad a Dios para que Dios se manifieste en todo tiempo y en todo lugar a través de tu vida. Porque la ansiedad puede llevarte a cometer errores que luego se pagan caro. Filipenses capítulo 4 versículo 6 dice: porque por nada estéis afanosos, que significa ansiosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracia. Si esta palabra está llegando a tu vida, probablemente que hay cosas que no te estén dejando tener reposo en tu espíritu. Si cosas que no salieron como pensaba. El apóstol Pablo vieron cosas que él tenía programado, él había proyectado, sin embargo llegó a Troas y se encontró que no estaba la persona con la que quería encontrarse, que era Tito. Pero a veces a nosotros nos sucede esto en la vida. Esperábamos llegar a esta altura del año, haber alcanzado ciertas cosas, esperábamos que nuestro matrimonio tuviera ciertas solvencias, cierta estabilidad, esperábamos tener una solvencia en lo económico, esperábamos haber alcanzado ciertas metas, esperábamos tener salud.
y la perdimos. Esperábamos tener una casa y no la tenemos. O esperábamos tantas cosas, porque uno tiene expectativas hacia adelante y las cosas no siempre resultan como esperábamos. Y esto ha robado tu paz y esto ha hecho que no tengas paz en este momento, que no haya reposo en tu espíritu. Esto lo vivió nada más y nada menos que el apóstol Pablo. Sin embargo, él logró dominar la ansiedad dando gracias a Dios, teniendo un cambio de actitud hacia Dios, rindiendo su voluntad a Dios, y Dios siempre lo llevó de triunfo en triunfo. Y esta palabra es para tu vida. Dios puede llevarte de triunfo en triunfo, y si haces conocer tus peticiones delante de Dios, Él hará la obra, porque Él es el que abre puertas y ninguno cierra. Te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra siempre hace una obra. Quien quiera que vea este video, que oiga este mensaje, seguramente es tu Espíritu Santo el que lo ha traído hasta este momento, hasta este lugar. La palabra de Dios, aunque pase el tiempo, siempre hará una obra para aquellos que la reciban, porque dice el libro de Isaías que es como la lluvia que riega la tierra, la nieve que desciende, que hace germinar y producir, que hace una obra que es enviada con un propósito. Señor, yo creo que esta palabra traerá sanidad, traerá restauración en la familia, traerá una transformación en la mente, en el corazón. La persona que reciba tu palabra, Señor, hay cadenas que se van a romper, habrá liberación de vicios, de ataduras, de adicciones. Señor, tu palabra tiene poder y es tu Espíritu Santo el que obra y trae convicción de pecado a nuestra vida, el que endereza nuestros pasos y nos transforma en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo te invito a que no solo te suscribas al canal, que compartas esta palabra. No solo bendecirá tu vida, sino la vida de aquellos que sean alcanzados por ella. Que el Señor te bendiga.